y vamos a empezar. Entonces, el principio de Arquímedes principalmente dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe una fuerza de abajo hacia arriba llamado empuje, igual al peso del líquido desalojado. Es, por ejemplo, lo que sucede cuando usted trata de eh, meter un balde o una pelota o algún plástico o algún objeto como tal dentro de un líquido, ¿sí? Una piscina, llámese un balde con agua, una alberca o una tina. Siempre que usted intenta sumergirlo, el objeto y pues en el líquido o el fluido que está alrededor genera un empuje, se llama empuje, y es la fuerza de ascensión que lo hace salir nuevamente a flote. ¿Sí? Este empuje viene determinado por tres magnitudes. Entonces, el empuje viene determinado por la densidad, ¿listo? La densidad del fluido. Entonces, dependiendo de en qué se esté sumergiendo, así mismo va a variar. Si es en agua, pues el empuje varía en diferencia si es en algún aceite. La gravedad, que depende del objeto en el que se haga, del lugar donde se haga el experimento, por lo general pues sería en la Tierra, pero puede variar. ¿Listo? Se pueden hacer experimentos teóricos para, por ejemplo, eh, tratar de determinar las fuerzas que deben generarse o que deben recibir los objetos que se envían al espacio, por ejemplo. Y el volumen tiene que ver con el cuerpo sumergido. Este volumen eh, determina cuánto espacio ocupa este objeto, ¿sí? Y entonces este objeto, eh, como dice que el empuje tiene igual, o sea, el empuje es igual al peso del líquido desalojado, entonces pues este objeto, dependiendo de ese volumen, pues va a generar mayor o menor empuje. El principio de Arquímedes recibe ese nombre pues precisamente porque pues el griego Arquímedes fue el que lo fundamentó, pero les voy a narrar, a leer una pequeña historia acerca de cómo se comenzó a trabajar y cómo se fundamentó este principio. Entonces, es una anécdota. Listo, la voy a leer. La estoy tomando de un sitio en internet, entonces posteriormente les dejo el link. Dice, la anécdota más conocida sobre Arquímedes, matemático griego, cuenta cómo inventó un método para determinar el volumen de un objeto con forma irregular. De acuerdo a Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, una nueva corona con forma de corona triunfal había sido fabricada para Hierón II, tirano gobernador de Siracusa, el cual le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha de oro sólido o si un orfebre deshonesto le habría agregado plata. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular su densidad. Mientras tomaba un baño, notó que el nivel de agua subía en la tina cuando entraba, y así se dio cuenta que ese efecto podría usarse para determinar el volumen de la corona. Debido a que la compresión del agua sería despreciable, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir la masa de la corona por el volumen del agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor si otros materiales más baratos y menos densos le hubieran sido añadidos. Entonces Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles, tan emocionado estaba por su descubrimiento para recordar vestirse, gritando Eureka, que significa lo he encontrado del griego. La historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, pero en su tratado sobre los cuerpos flotantes, él da el principio de hidrostática conocido como el principio de Arquímedes. Este plantea que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Es decir, dos cuerpos que se sumergen en una superficie, por ejemplo el agua, y el más denso o el que tenga compuestos más pesados se sumerge más rápido, es decir, tarda menos tiempo, aunque es igual la distancia por la cantidad de volumen que tenga sumergido cada cuerpo. Esa es una pequeña historia de cómo se descubrió esto. Claro, de ahí en adelante viene toda la fundamentación teórica y algebraica de por qué funciona, por qué no,
o bueno, por qué funciona, dónde funciona y cuáles son las características para que funcione. Sin embargo, pues tenemos principalmente esta expresión. ¿Listo? Esa expresión, entonces, esta expresión que nos da a entender o que nos permite calcular lo que es el empuje de un objeto. ¿Listo? Entonces ya sabemos, recipiente. Ese recipiente contiene líquido. Si yo le agrego un objeto, este objeto me va a desplazar, o sea, va a hacer que este líquido se desplace, o sea, suba de nivel, y dependiendo del peso o la densidad más bien del objeto, este objeto puede sumergirse profundamente, puede quedarse en un estado intermedio o puede flotar. ¿Listo? Eso depende del equilibrio que se logre entre la densidad del objeto, el volumen, la densidad del líquido, el volumen del objeto y, y el empuje que se genera. ¿Listo? Vamos a resolver un problema de aplicación. Entonces tenemos que, por ejemplo, determinar el empuje. Vamos a determinar el empuje, el empuje de un sólido, de un sólido cuyo volumen es más, no le voy a cambiar esa parte. Determinar el volumen de un sólido cúbico cuya arista mide 15 centímetros. ¿Listo? Al sumergirlo en agua salada. Agua salada. ¿Listo? Entonces, tendríamos esa situación. ¿Listo? Vamos a realizar la solución de esa situación. Dime, Dayan. Profe, una pregunta. La densidad varía el tipo de agua que sea, ya sea salada o purificada. Sí, señor. Porque cuando Ah, hablamos de ok. agua salada, además de tener el hidrógeno y el oxígeno del agua, pues tiene la sal. Por lo general es cloruro de sodio, el que, bueno, en realidad pues tiene sales y eso hace que el líquido sea más pesado. Ah, ok, profe, gracias. Digamos que de una manera muy coloquial sería como llevar una botella de agua y llevar una botella de agua con arena. ¿Sí? Sería como un símil ahí de comparación en el que pues evidentemente una va a pesar más que la otra. Entonces, con la densidad pasa algo similar y la comparación, pues, digamos que podría sernos válida. Entonces, vamos a mirar este ejercicio. Claro, aquí Dayan hace una acotación, el agua salada. El agua salada, entonces, ¿cuál es la densidad? Porque necesitamos conocer densidad. Entonces, miremos el problema. Para determinar el empuje, necesitamos la densidad del líquido, en este caso del agua salada. Necesitamos la gravedad, pues se supone que es en la Tierra, entonces la gravedad la tenemos. Y necesitamos el volumen. El volumen en este caso no lo tenemos, pero lo podemos calcular, porque sabemos que el sólido es cúbico y la arista de ese cubo mide 15 centímetros, entonces podemos calcularlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Densidad, bueno, densidad del agua salada. La densidad del agua salada está por alrededor de 1027, ¿sí? Rayando con azul, sí, de 1027 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Esa es la densidad del agua salada. Entonces vamos ahora sí a entrar a darle solución. Tenemos entonces el empuje, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Ni idea cuánto es. Densidad, la densidad ya la tenemos, entonces colocamos 1027 kilogramos sobre, voy a escribirlo completamente horizontal para que después cancelar no nos genere ningún problema. Por la gravedad, recordemos que la gravedad en la Tierra allá arriba de todas maneras estaba escrito, es de aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? En la Tierra. La gravedad en la Luna cambia, es de
1.62 metros sobre segundos al cuadrado. En todos los objetos del espacio va a ir variando la gravedad, entonces hay que tener cuidado, porque si el problema dijera que esto es en Marte, pues hay que buscar la gravedad de Marte, ¿sí? Si no lo da el problema, entonces hay que buscarlo por otro lado. Pero por lo general, pues el problema lo vamos a suministrar. Entonces la gravedad en la Tierra sabemos que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora nos falta el volumen, pero el volumen no lo tenemos, vamos a calcular. Entonces para calcular ese volumen, voy a irme aquí un poquito al lado. Entonces recordemos que el volumen de un cubo es lado al cubo o arista al cubo, recordemos. Entonces cubo, ay, por Dios, quedó terrible. Así, más presentable. Entonces el cubo, sabemos que la arista es cada uno de estos lados. Ahí tenemos la arista. Y si esa arista mide 15 centímetros, entonces pues debo multiplicar eh, lado, largo, alto y profundidad, ¿sí? Para que me dé al cubo. Ahí estaría la multiplicación. Pero ojo, fíjense que la unidad de medida para el volumen debe estar en metros cúbicos. Y resulta que aquí nuestra medida está en centímetros. Dijimos 15 centímetros. ¿Qué hay que hacer? Convertir esos 15 centímetros a metros. Entonces, estos 15 centímetros es lo mismo que tener, entonces hacemos la conversión, 0,15 metros, y a partir de eso es que vamos a hacer el cálculo. Entonces, el volumen vendría siendo 0,15 metros al cubo. 0,15 metros al cubo. Eso quiere decir que, entonces hago la multiplicación, que sería 0,15 al cubo, solamente el número, ¿listo? Solamente el número, entonces sería 0,15 elevado al cubo, permítanme un segundo, elevado al cubo. Entonces tendríamos que eso es 0, aquí sobra el paréntesis, la verdad, 0,00375. Ya está el número. O sea, lo que hice fue coger este 0,15 y elevarlo al cubo. Y los metros, pues quedarían metros cúbicos. Con eso, fíjense que ya completamos acá nuestra ecuación porque solamente nos falta el volumen. Entonces el volumen es 0,003375 metros cúbicos. Y finalmente, para calcular ese empuje, entonces hacemos la multiplicación. Primero vamos a trabajar con los números y después miramos la unidad de medida. Entonces, los números. Entonces, los números acá vendría siendo 1027. Entonces, 1027 por 9,8. Entonces, multiplico por 9,8 por, y ahora el siguiente número, 0,003375. Hago la multiplicación y obtenemos por resultado 33,9. Voy a aproximarlo ahí, 96, pero el número sigue. Ahora va a las unidades de medida y aquí es donde hay que tener cuidado. Fíjense que aquí hay metros cúbicos en el denominador y metros cúbicos en el numerador, ¿sí? Entonces, antes de cancelar, voy a escribirlas todas. Todas las que están en los numeradores las voy a escribir arriba. Entonces quedaría kilogramos por metro cúbico. Y en el denominador, entonces me quedaría las que están en el denominador. Entonces quedaría metro cúbico por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cancelo lo que se pueda. Entonces, fíjense que metro cúbico está aquí y metro cúbico está acá. Entonces, la unidad de medida que nos queda acá, escribiré un rengloncito más abajo, es finalmente que el empuje es 33,96 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero resulta que tener kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que tener newtons. Entonces directamente el empuje es de 33,96 newton. Habremos calculado de esa manera el empuje de ese objeto. Entonces ahí habríamos finalizado.